Hola familia creativa, espero que estén muy bien. Bienvenidos a Ecoidea Crea nuevamente. Hoy les traigo esta idea muy útil y bonita con materiales reciclados y que a la vez decora nuestro espacio. Para esta idea voy a reciclar esta cajita plástica de jabón y unas tapitas plásticas. Aquí le he quitado las etiquetas, algunas las tuve que sacar con lija, otras simplemente se despegaron solas. Y para decorarla utilizo esta tela de algodón que me encantó porque tiene varios colores y es fácil de combinar y queda muy bonita. Aquí voy a utilizar el encaje de algodón y el cordón de tela, ambos en color crudo, que combinan muy bien con el color de la caja y la tela. He cortado un trozo de tela con la forma de la tapa y la estoy pegando con cola blanca. Pongo cola blanca en los bordes de la tela para evitar que luego se deshile. También corté un trozo de tela que tiene la medida del contorno de la caja y como altura la altura de la caja. Voy pegando con cola y voy pegando la tela todo en su contorno hasta completar. Luego corto el excedente de tela y pongo cola para que no se deshile y que no se note la unión, que quede lo más prolija posible. En las esquinas hacemos un pequeño corte y pegamos con cola para acompañar la forma de la caja. Para decorar estoy poniendo este encaje de algodón que le da una terminación muy bonita tanto en la parte inferior como en la parte superior de la caja. Yo lo estoy poniendo de esta forma. Esta es una idea y ustedes la pueden decorar con lo que tengan en casa y a su gusto. De la misma forma que el resto de la caja, decoramos la tapa con el encaje de algodón. Y para dejar una terminación más elegante y prolija, estoy pegando este cordón de tela en color crudo en la parte inferior. También lo estoy haciendo en la vista entre la base de la caja y la tapa, para darle una mejor terminación al trabajo. Te invito a que sigas mis tutoriales. Vas a aprender muchas cosas bonitas, bellas y a reciclar. Los hago para ti con mucho amor y dedicación. Gracias. Al igual que en el resto de la caja, en el contorno de la tapa coloco el cordón de tela color crudo para darle una mejor terminación. Para hacer el tirador estoy utilizando dos tapitas de diferente tamaño para darle la forma. Las pego una con otra con silicón caliente y luego las estoy forrando con tela y las corto de manera tal que le dé forma. Pego todo en su contorno y para darle una terminación le coloco este cordón de tela. Ya está terminado el tirador, listo para ser colocado en la parte central de la tapa.
También con el mismo método, pero esta vez con una sola tapita, hago las 4 bases de apoyo de la caja y las pego con silicón caliente de forma tal que quede bien apoyada la caja. ¿Vieron qué bonita ha quedado la caja? Está preciosa. Le pueden dar múltiples usos. Se le puede usar en el baño para poner cosméticos, en la cocina para poner condimentos, en el taller para poner accesorios, y la pueden adaptar a la decoración del ambiente en donde la van a colocar. Es una idea muy bonita. Si te gustó la idea que te traje en el día de hoy, no olvides compartir este vídeo con alguien que también le guste este tipo de manualidades y quiera aprender a hacerlo. Y a las personas nuevas que estén pasando por aquí, si te ha gustado mi contenido, no olvides unirte a esta pequeña y gran familia que nos gusta tanto las manualidades. Muchísimas gracias por haber llegado hasta este punto del vídeo, por el apoyo que siempre me dan, los lindos comentarios y sugerencias que tanto me ayudan. De verdad, muchísimas gracias. Estoy súper agradecida con todos. Los quiero mucho y nos vemos en el próximo vídeo, muy prontito.